Gracias te damos, Jesús, por tu misericordia y tu amor. Y generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció. Tu nombre es más alto. El Señor les bendiga grandemente, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Vamos a poner todo en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, venimos delante de ti en ese nombre maravilloso de nuestro Señor, Salvador, Jesucristo. Hoy, Señor mi Dios, te doy gracias por mis hermanitos que están atentos a estas transmisiones. Sean muy bendecidos, Señor. Y Padre Santo, que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. Henos aquí, Señor. Danos sabiduría. Está dispuesto nuestro corazón y nuestros oídos para ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos el libro de Judas, capítulo 1, verso 1 en adelante. Esta carta, hermanos amados, también es muy breve. Solamente consta de un capítulo y tiene un alto contenido, hermanos amados, de prevención. Hemos visto también ya esta clase de temas anteriormente. Mucho habla Dios, hermanitos, del cuidado que debemos de tener con esta clase de personas. De esto se trata el libro de Judas. El título de esta transmisión es Contendiendo ardientemente. Dice así, capítulo 1, verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amén. Este es el saludo con el que se dirige, hermanitos. Y también puedo decir, como se ha mencionado antes, acerca del personaje que está a continuación. Dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este dicho Jacobo, hermanitos, es el que conocemos en la Biblia como Santiago. Santiago, Jacobo. Y hermanitos, también en ese saludo de Santiago menciona que es hermano del Señor. Y esto equivale a que en la carne, hermanitos, usted se acuerda que después del Señor Jesús, a María, a José, les nacieron hijos e hijas. Y estos hermanitos, aunque al principio no figuran tanto, porque en la mayoría de relatos vemos que sus hermanos carnales se oponían. Sin embargo, hermanitos, ahora se menciona a dos de ellos, Santiago y Judas. Había, claro, el que es Iscariote, Judas Iscariote, que equivale Judas de Queriot, un lugar. Ahora, hermanitos, bueno, ellos reconocieron al Señor Jesús. No nos da más detalles en qué momento fueron ya sus discípulos o su conversión. Y bueno, hermanitos, tenemos ya el contenido. Verso 3. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese es, hermanitos, el consejo. Contender ardientemente. Mis hermanitos, también podemos entenderlo como defender la fe. Defender la palabra, la sana doctrina, este camino, ardientemente. A eso se refiere con contender. Y va a hablar contra quienes se debe de contender. Ya se ha mencionado antes, mis hermanitos, de que cada personita, pues como humano,
Claro, hermanitos, que necesitamos un Salvador. Y de ahí el pecador promedio. El pecador que está batallando con su propia vida, sus propios pecados, sus propias debilidades y todo lo que le rodea. Pero aquí no solamente habla del pecador promedio, sino que habla del hacedor de maldad. Y como hemos visto en la Escritura, el que es cizaña, siervo del enemigo, que sirve de tropiezo para otros, dañar, afectar a otros. Y a esos nuevamente se refiere ahora esta carta de Judas. Dice, hermanitos, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Muy bien, ahorita completamos el verso. Mis hermanitos, habla de las intenciones de esta clase de personas. No son, hermanitos, como otros, de que pues batallan, pero no quieren hacer daño, no quieren afectar a otros. Estos no. Estos tienen toda la intención. O sea, no son pecadores promedio. Tienen la intención de hacer la maldad, de engañar. Y bueno, entiendo, mis hermanitos, que muchos de ustedes también han llegado a tener ese contacto con ciertas personas. Tal vez, hermanitos, no directamente, o hermanos, tal vez no a este grado de personas encubiertas en la obra de Dios, pero sí ha tenido contacto, hermanitos, y vivencias con personas que sí, en verdad, son perversas y hacen maldad. Y claro que usted las ha querido evitar. Hasta los del mundo se dan cuenta quiénes son los que hacen más maldad. Y mis hermanitos amados, existen, y el Señor también les ha dado oportunidad. Se les ha predicado el Evangelio, pero estas personas tienen la maldad por dentro. Y sí, intencionalmente quieren hacer daño. He conocido, hermanitos, tanto fuera y dentro, aún de la iglesia, gente, aunque no mucha, pero sí, que tiene esas intenciones de dañar, destruir. Lo quieren hacer por ese grande odio que le tienen a Dios, a sus hijos, a la iglesia. Por eso habla muy drásticamente la palabra en contra de ellos. Y en este libro no es la excepción. Dice entonces, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, sí tienen la intención de destruir, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. También dice en otra parte, hermanitos, que hasta Dios creó al impío para el día malo. Eso proviene también de Dios. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquí, mis hermanitos, sí especifica qué es lo que hacen. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. O sea, mis hermanitos, se han ido al otro extremo. Ellos son los que dicen, esto no es malo, aquello no es malo, esto no es tan malo. El mismo argumento del enemigo en la serpiente cuando le habló a Eva. Y hermanos amados, aligerando. Él decía, con que Dios os ha dicho, no comáis. Y también, pues, desafió la palabra, la orden de Dios. Así estos hermanitos, aunque se predique la palabra de Dios con doctrina sana, se predica la verdad, ellos lo tergiversan, ellos lo resisten y lo refutan. Dicen, no, no es así. Tú sí puedes hacer esto, no es tan malo. Y como engañó el mismo diablo en la serpiente a Eva, le dijo, no morirás. Si comieres de este árbol, no morirás. ¿Cómo no? Si hasta el día de hoy necesitamos a un Salvador
por esa caída. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y hermanitos amados, sí hay muerte. Por hacer tal o cual pecado, sí hay consecuencia. Mis hermanos amados, hasta los del mundo saben que toda acción tiene una reacción, un efecto, una consecuencia. Y eso que ellos no ven entre lo bueno y lo malo, o lo moral y lo inmoral, sino que saben que todo tiene un efecto, cuanto más nosotros. Ahora, dice la Escritura, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y sí, mis hermanitos, cuando usted aprende la palabra de Dios, no hagas esto, no hagas aquello. Ellos dicen, sí, puedes hacerlo, no es tan malo, no es pecado, nadie es perfecto, todo el mundo lo hace y puedes hacerlo. Se oponen a la verdad. Y la libertad que tenemos en Cristo la convierten en libertinaje. Y ya el libertinaje es cuando uno es libre para hacer hasta lo malo. Y hermanitos, eso es libertinaje. Libres para hacer lo malo. Aligerando de que pues no es tan grave y que no va a pasar nada. Sí, hay efectos de lo malo, hermanitos. El problema es que no siempre los efectos son inmediatos. A veces tarda tiempo, corto, mediano, largo plazo, para que lleguen las consecuencias de pecar, hermanitos. Para los hijos de Dios, cuando un hijito de Dios legítimo llega a pecar, no tarda la corrección de Dios y se ha de arrepentir y se ha de reconciliar y vuelve al camino, vuelve a levantarse. Y hermanitos, es sorprendente cómo hay casos de hijos de Dios que no tardan nada, hermanitos. Inmediatamente está el azote, la disciplina, la corrección de Dios. Eso es muy bueno, porque Dios le está teniendo mucha misericordia y no quiere que se pierda. Pero qué peligroso es, y esto cuenta mucho para los impíos, qué peligroso es, hermanitos, que ellos hacen y deshacen y están en contra de Dios y no les pasa nada, aparentemente. Primer día, segundo, tercero, no hay una reacción inmediata de lo malo. Mal aconsejaron a alguien, con sus palabras desanimaron a alguien, le fueron tropiezo a un cristiano que era fiel, y uno diría, bueno, debido al mal que hizo, ya inmediatamente viene fuego sobre sus vidas. Y hay casos, hermanitos, en los que se tarda. No hay una reacción inmediata. Sí la hay, pero no es tan inmediata. Y esa persona, como no le pasó nada, se siente con la libertad, la capacidad y hasta el poder para volver a hacer otra cosa. Y otra maldad, porque su mente dice, como está escrito en los profetas, dicen de Dios, Él no inquirirá, que en la versión más común dice, Él no pedirá cuentas. Eso piensan porque no les pasa nada inmediatamente. Entonces dicen, no pasa nada, lo puedo volver a hacer. Y hermanitos, la gracia de nuestro Dios la convierten en libertinaje. Y dicen que no va a costar nada, que hasta uno tiene derecho. Hermanitos. Y ahí vienen grandes errores que desafían la autoridad de Dios. Estos lo promueven, hermanitos. Así son. Y dice la palabra de Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan al Padre, entonces niegan al Hijo, y ya sabemos que los que niegan al Hijo son anticristos, los que niegan que haya venido en carne. Así que, mis hermanitos, cuidado con personas que aligeran. Si usted oye la palabra de Dios
Y Dios le dice, no hagas esto. Y el Señor, hermanitos, le recalca, cuidado. Pero se aparece alguien que dice, oh no, ese predicador, ese es muy exagerado, es muy radical. Sí lo puedes hacer y no te va a pasar nada. Como diciendo, come del fruto, no morirás. El mismo argumento, hermanitos. Y refutan. Si nosotros a través de la palabra decimos, congréguense, ellos dicen, no, no hace falta. ¿Para qué tanto ir al templo? Si nosotros decimos, esto no lo hagas. Hay un tema, hermanitos, muy, muy delicado. Solamente le pongo un ejemplo. No voy a ahondar, solamente ese ejemplo. El Señor habla de ciertos detalles en cuanto al pecado. Dice de ese pecado, dice, el que se casa con la repudiada adultera. Si alguien repudia a su mujer, le da carta de divorcio, la despide de su casa, pues, hace que ella adultere. Le está causando que ella por allá vaya a adulterar. Y el hombre que se case por allá o se junte con ella, también comete adulterio. El que se casa con la repudiada. Está diciendo la divorciada. Muchos que aplican esto, hermanitos, la gracia de Dios la convierten en libertinaje. Hasta argumentan, si está divorciada, sí te puedes casar. O si estás divorciado, sí te puedes casar. No hay problema. Si no te divorcias, entonces sí es pecado. Oh, mis hermanitos. Y entra el tema del recasamiento. ¿Por qué? Porque se argumenta, Dios tiene misericordia, es Dios de gracia y de perdón. Pero, ¿qué efectos vienen después, mis hermanos? Hablamos de la reacción. ¿Qué viene a pasar después? Empiezan a notar que sí, era inconveniente haber desobedecido a Dios. Y por eso, hermanos amados, dice la Escritura, dijo el Señor en Mateo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar al cielo sin un ojo que todo tu cuerpo ir al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, pues córtala y échala de ti. Habla de ojo, habla de mano. O sea, hermanitos, lo más pegado, más necesario y amado, que incluso es parte de uno, pero lo que le causa que se pueda ir al infierno, mejor córtelo. Entonces, mis hermanitos, los que predican el libertinaje dicen, no lo cortes, no va a pasar nada. Dios así te ama y Dios te comprende. Cuando Dios ha puesto una ley, hermanitos, y también está escrito, no satisfagáis los deseos de la carne. También dice la palabra que los que agradan la carne, pues ellos, hermanitos, no pueden honrar a Dios. Así que tome la palabra. Siempre va a haber, y se ha dicho en este púlpito, siempre va a haber una segunda palabra. Y siempre refutando, con que Dios te ha dicho, mira, no es así. Como la serpiente, segunda voz. La primera voz, dijo el Señor, puedes comer de todo árbol, de todo fruto del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas ciertamente morirás. Y hermanitos, ahí está la palabra. Pero la segunda voz dice, no, sí puedes. No es malo. Y refuta la verdad. Así hablan estos hombres. Cuídese de estos hombres. Pueden encontrarse personas, aunque no muchas, así, dentro de la iglesia, que le den malos consejos. No hagas eso, no es tan malo que tú hagas esto, y no es tan malo que tú dejes de hacer esto. Oh, mis hermanos, pero si contradicen la palabra de Dios, entonces es de los que están escritos aquí. Y dice, hermanitos, versículo 5, quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó
a los que no creyeron. Habla de las consecuencias para tales personas. Ahora, algo que cabe destacar, hermanitos. Le mencionaba que para esa clase de personas no hay corrección inmediata, no hay efecto inmediato, y se confían y dicen, Dios no ve. Y, hermanitos, siguen, y hasta uno al observarlos, pues se inquieta, diciendo, ¿por qué obran maldad y no les pasa nada? Y yo tantito me equivoco y ya está el azote, la corrección del Señor sobre mí. Porque Dios le ama, por eso le corrige y no quiere que se pierda. Pero ellos lo que hacen, se acumula lo que dijeron, causando tropiezo para el pequeño. Desanimaron a uno que quiere buscar a Dios, que quiere encontrar a Dios, lo desanimaron para que no busque, para que no venga o para que no sirva a Dios, y no les pasa nada. Bueno, mis hermanitos, como está escrito en otra parte de la Escritura, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora de ser. Se oye crudo, hermanitos, pero es la verdad. Les va a llegar su hora. Sí, les va a llegar su hora. No importa que por mucho tiempo hicieron daño y nada les pasaba, pero sí les va a llegar la hora. Ahora, lo que estamos leyendo, mis hermanos amados, ahora es ejemplo de que no se van a quedar así, porque Dios va a poner su mano. Por eso habla de esta manera. Verso 5. Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Como diciendo, hubo una consecuencia. Ahora, 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Qué quiere decir eso? También está escrito en otra parte que ni a los ángeles perdonó. Que los ángeles que hicieron maldad están en prisiones de oscuridad. Y aquí dice lo mismo. Dice, los ha guardado bajo oscuridad. Los que dejaron su propio hogar, los que no guardaron su dignidad. Habla de ángeles. Ahora, mis hermanitos, también es bueno aclararle este hecho. Hubo, hermanitos, una rebelión en el cielo. Usted sabe, está escrito en Isaías y en Ezequiel, acerca del querubín protector, lucero de la mañana, que quiso ser igual a Dios y ya no se halló lugar para él. Y arrastró la tercera parte de las estrellas, que quieren decir ángeles, y ahora son demonios. Pero ese fue un acontecimiento. Ahora, aquí habla de otros. ¿Y quiénes son esos otros? Da ciertos detalles. Dice, hermanitos, el 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar. Estos no fueron sacados del cielo, abandonaron su hogar. Dice, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. También, hermanitos, se menciona en la Escritura que están encerrados en el abismo. Estos no guardaron su dignidad. Esto concuerda, mis hermanos, con lo que se menciona en el libro de Génesis, que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y se allegaron a ellas, y de ahí salieron ángeles, más bien gigantes, y que fueron hombres de renombre en aquel lugar y en aquel tiempo. Mis hermanitos, podemos decirlo de esta manera, una mezcla entre ángel y humano. De ahí ángeles, de ahí gigantes. Bueno, mis hermanitos, esos son los que dejaron su poder, dejaron su dignidad. Estos no fueron sacados por Dios del cielo juntamente con el diablo. No, hermanitos, estos son otros que voluntariamente, se puede decir, se enamoraron de las humanas y de ahí salieron gigantes. Esa raza de gigantes
La mayoría, mis hermanitos, perecieron en el diluvio. La mayoría me refiero, pues diríamos un 99.9%, porque en los días de Israel todavía quedaron unos pocos gigantes. De ahí Goliat, y hasta Goliat tenía hermanos, dice la Escritura. Y también se les conocían como los hijos de Anac. Entonces, hermanitos, dichos ángeles que estuvieron con mujeres humanas, pues son los que no guardaron su dignidad. ¿Qué está diciendo el Señor? Que ni a ellos se les perdonó. Ahora, dice verso 7, también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, ahora habla de Sodoma y Gomorra. Hermanitos, sí les va a llegar su hora. No solo al pecador promedio, sino a estos que intencionalmente hacen daño y desvían de la verdad. Sí les va a llegar su hora. Y si un ángel no fue perdonado, menos ellos. Es lo que quiere decir la palabra. Ahora, mis hermanitos, verso 8 y último, porque veremos todo esto en dos partes, hermanos amados. El 8 dice, no obstante, de la misma manera también estos, y les dice, soñadores, mancillan la carne, rechazan las autoridades y blasfeman de los poderes superiores. También hemos visto estas características, mis hermanitos, anteriormente, y habla que siempre están contra la autoridad. La autoridad, hermanitos, no les hace nada, no se mete con ellos, no los perjudica, no tienen más por qué amargarse contra una autoridad espiritual, pero ellos odian a la autoridad, aunque la autoridad no les haya hecho nada. Si usted se encuentra con una persona, hermanitos, que siempre está en contra de la autoridad, y hasta pueden decir, no, yo no odio a esa autoridad. Sí la odian. Y siempre se oponen ante la autoridad, son de estos. Escápese, no los haga sus amigos, hermanitos. Mejor quédese solo. Busca al Señor, séale fiel. Sepárese de estos. Estos son así. Dice el 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores, les dice soñadores. Oh, mis hermanitos, ponga mucha atención para que usted sea edificado y no se vaya a distraer de lo que le voy a mencionar. Soñadores. Nosotros creemos, conforme a la palabra de Dios, que existen los sueños que son de Dios. Pero también en la ley del Antiguo Testamento se menciona de personas así, soñadoras. Y hermanitos amados, si alguno dijera, soñé, también dice en Jeremías. Y habla de los que no son de Dios. Ahora, hay soñadores de Dios que son de Dios y hay soñadores en contra de Dios. Soñadores de Dios, cuando Dios les habla en sueños que requieren una interpretación, pues habló, le creen y esperan en él. Pero siempre sujetos a la palabra, son de oración, sujetos a la autoridad, y un día Dios les revela algo a través de sueños y podemos llamarlos sueños proféticos. O sea, hay soñadores buenos y hay soñadores malos. Aquí se les dice soñadores como un término despectivo. Y hermanitos, esos soñadores, los malos, referidos aquí, ellos, aunque digan, hermano, yo soñé. Muy bien, soñaste. Pero, ¿qué cualidades o características tiene? Si encuentra estas desvirtudes, sepárese, aléjese de él. Dice, mancillan la carne, rechazan la autoridad. Un soñador que siempre está contra el pastor, siempre está contra los líderes, y sin embargo alude a que Dios le habla a través de sueños,
no es de Dios. Hay soñadores del maligno. Y por eso les habla soñadores. Ahora, generalmente se dice en la ley que si la profecía de tal profeta no se cumple, no le temas. Sueñan estos, dicen soñé, pero ni se cumple. Oh, mis hermanitos, no son de Dios, son falsos y estos siempre están en contra de la autoridad. Dice, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Esto va más allá desde la autoridad de Dios, su trono, y también las autoridades espirituales o terrenales. Mis hermanitos, hay gente así. Quisiera pensar que solamente se equivocan y erraron, pero no. En verdad hay quienes son personas falsas y sí, lo hacen adrede. De ahí, hermanitos, no voy a ahondar más, pero hay ciertos siervos famosos internacionales, claro, en las redes sociales se publican mucho ellos. Y mis hermanitos han dicho blasfemias, han blasfemado de los poderes superiores, tanto predicadores como predicadoras. Y dicen blasfemias, hermanitos. Hay una mujercita, no daré su nombre, pero es muy famosa y reconocida en el mover evangélico. Ella dice que fue al cielo y que no vio la Nueva Jerusalén. Ah, ¿sabe con qué espíritu predica y qué mensaje deja? Como si Dios fuera mentiroso. Que Dios dijo que hay trono, que hay Nueva Jerusalén y que ella no lo vio. Ah, entonces Dios no dijo la verdad. Ese es el mensaje que dejan. Dice, no vi, fui arrebatada, decía ella, y no vi la Nueva Jerusalén, no vi lo demás. Está echando abajo la palabra de Dios. Y también alude que tiene muchos sueños, aparentemente de Dios. Esa misma mujercita hizo declaraciones horrendas, hermanitos, blasfemando contra Dios. Muy feo, mis hermanos. Y la gente los sigue. Y la gente les cree. Y sí, desvían a la gente. Y se hacen llamar evangélicos como nosotros, hermanitos. También han habido predicadores que sin ningún respeto, hermanitos, a Dios le han llamado prostituta. Así como lo escucha usted. Como diciendo, Dios en su gracia, pues Él es como alguien, como una mujercita así que se ofrece. Oh, hermanos, qué doloroso. Y son predicadores de alto rango, de mucha fama. Oh, hermanitos, bien dice la Escritura, blasfeman de los poderes superiores. Oh, es una lista interminable, hermanitos. Una lista interminable. Un cantante de esos famosos que hasta sus alabanzas hemos cantado mucho en las congregaciones, dijo, ¿qué clase de Dios sería Dios si Él da un don y nada más lo quiere para Él? Él se refería a este predicador a que si Dios dio el don o talento de la música y que Él lo dio nada más para que lo canten, le canten a Él, entonces es un Dios pues egoísta, egocéntrico, ególatra. O sea, que Dios no da los dones nomás para Él. Oh, si toda la gloria es para Él, todo es de Cristo y para Cristo. Pero así, hermanitos, hablan. Ahora, a esto se le aúna lo que dice la Escritura, hermanitos, en cuanto al anticristo, bestia, hablando de la profecía. Dice que hablará maravillas contra Dios. ¿Eso cómo lo podemos entender? Blasfemará, hablará maravillas contra el Altísimo, dice en el libro de Daniel. ¿Maravillas? Sí, argumentos acusatorios y hermanitos demostrando que Dios es malo, es injusto, es arbitrario.
Hay muchos argumentos ya así, hermanitos, si provienen del anticristo. Si Dios es bueno, ¿por qué permite la muerte? ¿Por qué quita? ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué matan en su nombre? Cosas así, hermanitos. Pero blasfeman de los poderes superiores. Hermanitos, en cuanto se encuentre con alguien así, ya hay mucha palabra de prevención al respecto. Huya de ellos. Ahora, sí les va a llegar la hora. A nosotros, rápidamente el Señor nos azota, nos corrige cuando obramos mal. Ellos no, hermanitos. A ellos se les acumula y serán juzgados también. Y sí, les va a llegar la hora. Amén. Oramos al Señor, hermanitos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Guarda a mis hermanitos de estos falsos, Señor. Si hay por el mundo gente así, libra a mis hermanos del mal. Ahora tienen el conocimiento de tu palabra. Cuando se encuentren una persona que constantemente está en contra y hasta blasfema de la autoridad y se aluden como soñadores o que reciben revelaciones, Señor, mis hermanitos, aún oyendo esas cosas, no caerán en la trampa, en el engaño. Señor, mis hermanitos, ya tienen tu palabra, tienen tu lámpara, no serán engañados, llevados por todos lados. Señor, antes bien, ellos con tu palabra van a evitar esta clase de personas. Las hay en la tierra, Señor, dice tu palabra, pero por eso nos has prevenido tantas veces. Por eso nos has librado del error. Muchas gracias, Padre. Libra a mis hermanitos. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Líbralos del engaño de los impíos. En el nombre del Señor Jesucristo, muchas gracias. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Sigan el camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Sigan en su palabra. Nunca se dejen engañar. Amén. El Señor con ustedes.